Mañana en su conferencia en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a quienes asistieron el sábado al Zócalo, donde el oficialismo celebró los 7 años de la Cuarta Transformación, los 7 años que han pasado desde que accedió a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escucharla. Primero agradecer a todos y a todas los que vinieron el sábado, muchas gracias. Vinieron de toda la República, obviamente quien viene de fuera pues no viene caminando, ¿verdad? Viene en vehículo y la gente se organiza. Segundo, mucho entusiasmo, muchos jóvenes, muchísimos jóvenes. Organizaron una marcha, pero además otros jóvenes que llegaron por su cuenta, organizados, muchas familias, mucha alegría, la gente estaba contenta. Y también combativa, vamos a decir, en el sentido pacífico, de defensa de los logros, de las conquistas que ha tenido el pueblo de México en estos 7 años de transformación. Lo festejamos como 7 años, pues porque nunca hubo engaño, siempre dijimos que iba a ser continuidad de los primeros 6 años, avance y nuevos temas. Bueno, pues así como escuchó usted, calificó la presidenta este acto del fin de semana, destacó, como escuchamos, que el ambiente fue festivo y hasta combativo. Vamos a platicar al respecto con el doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo, catedrático de la UNAM. ¿Cómo estás, Arturo? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. No, siempre agradecido contigo con tus amables invitaciones. ¿Cuál es tu balance de este acto para festejar los 7 años de la transformación? Mira, ya era previsto la manera en que se tenía que llenar el Zócalo. Era previsto que los contingentes tendrían que vitorear los triunfos de la Cuarta T, pero lo cierto es de que ya no es extraño. Recordemos que en la anterior administración el expresidente López Obrador, ante cualquier situación que él considerara que no se estaba regulando dentro de los cauces de lo que era su proyecto de gobierno, convocaba a distintas manifestaciones en el Zócalo, sea para dar un informe de gobierno, sea para expresar su inconformidad a alguna situación, e incluso las arengas públicas que hacía en sus giras los fines de semana. Hoy, lo que vimos en estos días, este sábado, es el reflejo de ello, y es la necesidad precisamente de un gobierno que requiere mantener esa presencia en el Zócalo, el demostrar que son tan eficientes, son tan capaces que requieren la presencia popular, y está muy bien. El asunto es que puede llegar a un proceso de desgaste, y eso lo tienen que medir muy bien, porque no es lo mismo la presidencia que lleva a cabo la actual presidenta Claudia Sheinbaum como la que llevó el expresidente López Obrador. Los carismas son distintos, las condiciones son distintas, y eso puede generar un desgaste. Ya lo vimos en algún momento en alguna otra manifestación en donde inclusive aquellos personajes públicos centrales de la vida de la Cuarta T los arrinconaron en las gradas especiales. Ahora no, volvieron a estar en las primeras líneas. Esto es una búsqueda de un reacomodo al interior de la Cuarta T, que lógicamente tiene que venir. La pregunta que también nos tendría que saltar aquí es cuánto va a durar esa buena amistad, esa buena voluntad al interior de la Cuarta T, porque pues cada vez se acercan más las elecciones internas para definir a las candidaturas a lo que va a ser la renovación de la Cámara de Diputados, la renovación en una cantidad importante de gobernaturas, y eso va a ser un asunto muy delicado, muy complejo, si no se tienen los debidos agarres políticos, los ajustes políticos que todo gobierno requiere. Y la marcha pues estuvo muy bien, la concentración estuvo muy bien, pero lo que viene es la operación política, y esa operación política es la que tiene que estar en curso en este momento. Sí, como tú decías, pues era previsible que se llenara el Zócalo, siempre ha ocurrido en estos actos oficiales, porque, pues digo, para decirlo con claridad, las organizaciones adheridas a la autodenominada 4T, pues convocan a sus agremiados, y entonces, bueno, pues no es espontáneo como se llena el Zócalo, se llena con personas que son movilizadas ex profeso. Puede haber diferentes alicientes o para hacerlo, pero bueno, finalmente ese es el caso, ¿no?
Así es. Y de hecho, vaya, tienen todas las capacidades técnicas para poderlos Y llevar el a dinero. cabo, las distintas, y el dinero, Sí. exactamente. Hay presupuesto, está el presupuesto federal, está el presupuesto estatal, e incluso las aportaciones de senadores y diputados que tuvieron que hacer para atraer a todas estas personas a la Ciudad de México y regresarlas a sus distintas localidades. Pero lo cierto es de que nos está demostrando que aquello que se decía que no eran iguales al PRI, sobre todo al PRI en su capacidad de movilización social, pues resulta que hacen exactamente lo mismo. A mí me acuerdo ver esas grandes movilizaciones estando en la preparatoria o en la licenciatura, Sí. y era impresionante ver cómo se movilizaban tanta gente y tantos camiones y llegadas de personas para estar unos cuantos minutos en la plancha del Zócalo, oír Ujú. el mensaje presidencial y retirarse. Estamos viendo eso mismo. Y ahí es donde la cuarta T tiene que también tener mucho cuidado. Pueden argumentar que la gente vino con todo gusto, pues sí, puede ser que sí, no se niega esa parte, pero aquel discurso en el que decían no somos iguales, Ujú. hay que saber manejar las diferencias que hay entre un régimen a otro. Y ahorita la necesidad era demostrar pulso político a razón de la marcha de la generación Z. Ujú. Ok, ya lo demostraron, ya está ahí. Y después vamos a seguir viendo más manifestaciones a razón de qué. Y eso creo que es un desgaste, insisto, político que no ayuda a la gobernabilidad que requiere este país y que la presidenta Claudia Sheinbaum necesita para encauzar todos los distintos situaciones, dificultades que se le han ido presentando para poder concluir en los próximos años con un buen éxito, que eso es lo deseable que se requiere de esta administración. Ya, me queda un minuto en este bloque, te voy a pedir si te puedes quedar con nosotros para que sigamos platicando, Claro pero que sí. bueno, tres actos de este tipo en un año, bueno, desde marzo, cuando lo convocó para el tema de los aranceles de Trump, luego en octubre por el primer año de su llegada a la presidencia y ahora en diciembre con motivo de los 7 años de la llegada de López Obrador. ¿Tú crees entonces que esta frecuencia podría desgastar este recurso? Sí, mucho, mucho porque están tratando de desviar, sí, la situación hacia estos temas que bien mencionas, pero el estar trayendo a la gente constantemente puede empezar a generar malestar Ujú. al interior de las personas, es decir, ¿y ahora por qué tengo que ir? ¿Y ahora por qué tengo que ir? Si es una situación ahí que deben de saber controlar y adecuadamente. Bueno, Arturo, si me permites, vamos a un corte y regresamos enseguida para seguir platicando contigo. Arturo, decías hace un momento y con mucha razón que parece que le levantó el castigo la presidenta a esos líderes parlamentarios que la habían desairado en marzo, en octubre pues los alejó un poco del escenario y ahora ha vuelto aparentemente a reconciliarse con ellos. Sin embargo, pues hubo un llamado de atención de la presidenta por los lujos que muchos de estos personajes demuestran con frecuencia. Dijo que en este país donde la mayoría de los ciudadanos vive con un salario mínimo, no hay justificación moral, ética ni política para que quienes sirven al pueblo vivan rodeados de lujos o privilegios. No se lo saca de la manga la presidenta, es un reclamo basado en cosas que vemos todos los días. Así es. Y es que, a ver, ella no le falta razón al decirlo. Una de las principales características con la que surgió Morena y pudo tener un arraigo popular fue el denunciar la elevada corrupción que anteriores gobiernos priistas y panistas estaban teniendo. Y el hecho de que ahora algunos funcionarios, algunos personajes claves de la cuarta T ostenten no solamente viajes a Japón, no solamente compren cuadros suntuosos, no solamente compren carros de alta gama y relojes inclusive de alta gama, Uh-huh. eso es un dardo envenenado directamente para la cuarta T, pero es un dardo envenenado que no manda a la oposición, ni siquiera la sociedad civil, es un dardo que se autoinfligen a sí mismos. Sí. Y eso es lo que ella requiere, tener ese control,
porque a lo mejor en los primeros 3 años de la anterior administración, pues no se notaba, no se veía esa acción de, ¿cómo decirlo?, de lujo. Incluso recordemos que el expresidente López Obrador buscaba viajar a sus distintas reuniones al interior de la nación en avión comercial, no en avión privado, no en avión obviamente de la Fuerza Aérea. Y por ende incluso se vendió el avión presidencial, el último que se había comprado, por esos excesos de lujo que él hablaba. Pero ahora resulta que hay senadores que se van en cuestiones de máxima cuestión de comodidad, argumentando muchas cosas, sí, pero el problema es que tu salario no te lo da. Tu condición de senador no te da para poderte ir en esas condiciones. Y máxime que representas un movimiento. Nadie le dice a cualquier personaje de la Cuarta T que no pueda vestir bien o tener una casa buena. Digo, ese es el anhelo de cualquier mexicano y mexicana. El problema es que no todos los mexicanos tienen el acceso salarial que ellos Ajá. tienen Eso y el por un lado, y acceso al por poder otro económico. el discurso de la austeridad, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, si estamos viviendo en un asunto complejo económicamente, que lo hemos comentado en otras ocasiones, de prácticamente cero crecimiento, y ellos ostentan lujos que la mayoría de la población no pueden tener, pues entonces como que no hay coordinación entre el discurso y el hacer. Y el hacer es muy complicado porque precisamente la presidenta tiene que ajustar a Ujú. través de sus distintos canales la economía, las finanzas del país, mientras que por el otro lado, pues en la imagen pública de ciertos representantes de la Cuarta T, pues se nota que es un país boyante. Pues Sí. sí, sí, lo podemos ser boyante, pero no está bien distribuida esa riqueza. Y ese es el punto, ¿no? Arturo, por último, una parte central de su discurso fue decir que ni con todas las campañas que dice ella hay en su contra van a poder acabar con la autodenominada Cuarta Transformación, ni con la presidenta de México. Yo creo que, digo, no se va a poder acabar con esta administración, es decir, va a fluir y va a mantenerse como debe de ser, en los cauces legales que así dictamina la Constitución de la República. El punto es que hay vamos a decir, una cierta incertidumbre precisamente en la Cuarta T, cuando en años pasados se notaba un predominio total. E incluso cuando se gana en esta administración, no solamente la mayoría para legislativa, más allá de la sobrerepresentación o no, pero obtienen una cierta mayoría y ahora tienen el control del Congreso. Estas situaciones, perdón, también de la Suprema Corte de Justicia, estas situaciones en las que se empieza a ver a una sociedad movilizada, exigiendo ciertas circunstancias ante hechos determinados, el resultado es que empiezan a movilizarse al interior de la Cuarta T diciendo, estamos en una situación en la que sí podemos tener serias rupturas y también fracasos electorales en un futuro próximo. Ese es el gran problema y ese es el gran reto. Ujú. El asunto que tiene ahí la Cuarta T es, ¿de veras está pensando a seguir gobernando en una condición absoluta o en una condición de respetar la democracia y respetar también el libre pensamiento de la sociedad? Ese es un asunto toral. Es un asunto toral que se debe de tener muy en cuenta también al interior de la Cuarta T. Ya, es decir, tú crees que algunas expresiones genuinas de inconformidad el oficialismo las está atribuyendo a supuestas campañas orquestadas en su contra. Así es. Y yo agregaría también, seguramente hay también inconformidad en la Cuarta T de aquellos que no lograron acceder a una diputación, a una alcaldía, por distintas condiciones, Ujú. y que también están empezando, digamos, a reflexionar, hice bien estar en la Cuarta T, estoy bien ubicado políticamente, me tengo que cambiar hacia la oposición y a lo mejor con mi capital político puedo acceder hacia eso tan anhelado. Esa es una situación que tienen que empezar a evaluar en los próximos meses, si no es que ya lo están haciendo. Bueno, pues ahí está el discurso de ayer de la presidenta con el que pues cierra yo creo la política de este año. Veremos el año que entra qué nos trae, estimado Arturo. Te mando un fuerte abrazo y bueno, te deseo felices fiestas. Muy amable.
Uy, al contrario, y siempre agradecido contigo, igualmente un abrazo y lo mejor para ti, para todo tu equipo y para tus radioescuchas. Gracias al doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo catedrático de la UNAM.